Mi nombre es Freddy Osorio, soy el profesor de Anatomía Humana de la institución. En esta ocasión vamos a empezar el curso ya con la segunda semana. Creo que ya han tenido ustedes una introducción con otro docente, pero conmigo vamos a partir de la semana número 2 correspondiente a la clase de osteología. Ya, vamos a hacer un breviario de los tópicos más importantes para su conocimiento y para el examen que pide la UNEVAL, ¿no? A ver, ya. Si no se escucha o no está claro, por favor escriben al chat o simplemente encienden su micrófono, ¿ya? Vamos a empezar entonces. Ya habíamos mencionado de que la rama de la osteología es el tratado de los huesos, ¿no? Entendiendo como huesos a los órganos formados por diferentes tejidos, no solamente el tejido óseo. Si bien es cierto, este es el principal en un hueso. ¿El tejido óseo es fundamental? Sí, pero no es el único. Habiendo tantos tejidos en cada hueso, es obvio que el hueso es un órgano vivo. Si es un órgano vivo, tiene que haber terminaciones nerviosas. Si es un órgano vivo, tiene que haber irrigación sanguínea. Si es un órgano vivo, tiene que haber llegada también de los vasos linfáticos. Si es un órgano vivo, debe tener su mecanismo de defensa. Incluso integración con otros órganos y otras estructuras para las funciones integradas como parte de la homeostasis, como parte de la arquitectura humana. Entonces, vamos a partir de lo siguiente. Vamos a ubicar lo que corresponde al tejido óseo, que es uno de los tejidos que encontramos en cualquier hueso, ¿ya? El tejido óseo lo vamos a encontrar como parte de la clasificación del tejido conectivo o conjuntivo. Ustedes pueden ver en la pantalla, ¿ya?, el esquema general de todos los tejidos conectivos en un cuerpo humano. Vemos tanto el tejido embrionario como el tejido maduro. ¿Está bien? Y dentro de esta clasificación vemos dentro del tejido maduro laxo, denso, cartílago, óseo y líquido, y lo hemos encontrado. El tejido óseo se encuentra entonces como parte del tejido conectivo maduro óseo, pero a su vez el óseo se subclasifica en compacto y esponjoso. Incluso por el lado derecho les he ubicado otra clasificación que aparece en otros libros, en donde precisan el término de TCE para el tejido conectivo especializado, y en la parte superior a la derecha TCP, tejido conectivo primitivo, ¿no? Admitir a todos. A ver, un momento. Un tejido conectivo más en la clasificación de esta taxonomía vamos a encontrar el tejido óseo compacto y esponjoso. Vamos a distinguirlos en el transcurso de la clase. Aquí vamos a ver lo siguiente. Es diferente decir hueso que tejido óseo. Ustedes ven aquí el conjunto de tejidos que conforman, que integran a este órgano denominado hueso. Lo que ven ustedes en esta imagen es parte en dos cortes que se ha realizado en un hueso largo, ¿no? Un hueso en un plano longitudinal, un plano que se hace en función de la longitud del hueso, y un plano en la parte inferior que está cortado, ¿no? Un plano transversal al hueso. ¿Está bien? Vean incluso en la parte superior que se encuentra un casquete de color celeste, corresponde al cartílago articular. Hemos dicho que cuando hablamos de esqueleto no solamente hablamos de huesos, sino también a las articulaciones. Y en efecto, las articulaciones están muy asociadas a los huesos. En la parte superior de este hueso también encontramos por dentro una especie de agujeros, de espacios. Esos espacios corresponden justamente al espacio del tejido óseo esponjoso. Mientras que la parte inferior, la parte que está completamente blanca en esta figura, corresponde al tejido óseo compacto. Decíamos que había otros tejidos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminaciones nerviosas. Por ejemplo, cuando uno se fractura el hueso, le duele, ¿no es cierto? El dolor incluso se siente solamente al tocar el periósteo. Cuando uno corta el periósteo, siente el dolor. Hay bastantes terminaciones a nivel del periósteo. Veamos las características. En este caso vamos a considerar 5. Los huesos pues tienen un peso ligero relativamente, ¿no? Si tú juntas todos los huesos de un ser humano,
digamos en una condición estándar, ¿no? Un ser humano adulto, varón de 70 kilos, aproximadamente todos sus huesos van a alcanzar un peso del 15% de su masa corporal total o de su peso corporal total. De 70 kilos por 15%, más o menos unos 10 kilos y medio que ocupan de su peso los huesos. ¿Está bien? Es vascularizado, por supuesto. Hemos dicho que los huesos son órganos vivos, ¿no es cierto? Son sustanciosos en el sentido de que el tejido conectivo, a diferencia de otros tejidos, es abundante en un espacio intercelular. A este espacio intercelular, que tiene líquidos, sustancias disueltas y además sustancias de naturaleza proteica, glucoproteica, en conjunto se van a denominar matriz extracelular, ¿ya? Cuando yo digo líquido extracelular me refiero al medio interno, ¿ya? Pero cuando yo digo matriz extracelular, incluye al líquido extracelular más componentes proteicos y glucoproteicos. A fin de cuentas, entre las células de los huesos va a haber mucha matriz intercelular, mucha matriz extracelular, abundante, que luego esta se va a endurecer, ¿no? Mediante el mecanismo de la mineralización, pero eso lo veremos después. Por ahora recuerden que es un tejido que abunda en matriz extracelular, tiene escasas células y es abundante en matriz extracelular. Adicionalmente, los huesos representan físicamente, ya, biofísicamente, las propiedades asociadas a la elasticidad. La elasticidad como tal, creo que ustedes entienden ese término, ¿no? Elástico, ¿no? Una liga, por ejemplo, ¿no? Manifiesta claramente esa propiedad de estiramiento y que luego de estirarse, aplicar la fuerza, dejas de aplicar la fuerza y retorna a su forma original. Eso es la elasticidad. Entonces, es una propiedad que consiste, ¿ya? Es una propiedad que consiste en que cuando se le aplica una fuerza que le deforma, luego de deformarse, logra recuperar la forma original. Eso es la elasticidad. Por lo tanto, también la elasticidad indica también la presencia de una resistencia a la deformación. Entonces, elasticidad, resistencia a deformarse. Se puede deformar, pero va a volver a recuperar su forma. Esta elasticidad es un término más general, porque hay elasticidad, ¿ya? Como resistencia a la tensión, a la torsión, a la compresión. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Incluso a la flexión. Cuando decimos nosotros flexión, término común, doblar, ¿no? Doble el brazo, flexiona el brazo, dicen, ¿no? Flexionar se refiere a esa fuerza lateral. Cuando decimos tensión, es una fuerza en su longitud. Lo jalas de un extremo, lo jalas del otro extremo, estiras, tiendes a estirarlo, eso es tensión, ¿ya? También se le llama tracción, ¿no? Cuando digo torsión, coges un extremo del hueso, coges el otro extremo del hueso, en un extremo giras en sentido horario, en el otro extremo sentido antihorario. Resulta de estos dos movimientos, horario antihorario, un cierto punto en que se va a torcer tanto, tal vez, que en la parte más débil se va a romper. Esto es la torsión, torcer, ¿ya? Es una fuerza tangencial. En caso de la compresión, eso vamos a decirlo en términos más comunes, aplastamiento, ¿no? Cuando tú aplastas un hueso, eso es compresión. Para cualquiera de las cuatro categorías, flexión, tensión, torsión, compresión, el hueso presenta estas propiedades, ¿ya? En conjunto, la elasticidad. Ya en la escala de Mohs de los materiales, por ejemplo, ¿no? Cuando se estudia resistencia a materiales, hay una escala de Mohs, ¿no? Del 1 al 10, siendo el 10 el diamante y el 1 el talco, por ejemplo. Entonces el hueso está más o menos en la quinta parte del acero. Está oscilando más o menos en la escala del 1 al 10, más o menos entre 2 a 4, por ahí está el hueso, ¿ya? Dependiendo de la edad del hueso, dependiendo de qué parte del cuerpo se extrajo el hueso, dependiendo de otros factores que de repente la nutrición del hueso pudo haber influido, la actividad física de ese hueso. Así que es variable, hay un rango ahí. Pero más o menos es la quinta parte de la dureza, por ejemplo, del acero, ¿no? La escala de Mohs es una escala de dureza, del 1 al 10, ¿no? 1 talco, 10 el diamante, y entre el 1 y el 10 el hueso está entre 2 y 4 aproximadamente. Entonces tiene bastante aptitud para ocupar esa función en el cuerpo, ¿no? De soportar, vamos a ver las funciones ahora. Vemos ahí un corte, ¿no? Tomando el eje longitudinal, vemos una estructura interna. Se preguntarán qué es esta parte amarilla en el interior, en esta cavidad tubular, medular.
que incluso se encuentra irrigada, pues es tejido adiposo, para que tengan una idea de qué variada es la composición de este órgano o hueso, ¿no? Donde hay varios tejidos que convergen. Está inervado, es linfático también, por supuesto. Aquí tienen ustedes las funciones que hemos tratado de compilar en una forma más legible, ¿no? La homeostasis de minerales. Claro, se considera los huesos uno de los, mejor dicho, el almacén de los minerales, ¿no? En el cuerpo humano. Se dice que 99% del calcio, por ejemplo, se encuentra en los huesos, ¿no? Y también en los dientes. Fosfato también es un almacén de más o menos 80% de fosfato en el cuerpo, se encuentra en los huesos. Y también hay otros minerales, magnesio, incluso flúor, y hasta en la actualidad se está hablando de mucha importancia la presencia de otros elementos, manganeso, silicio, en fin, cada día se descubren nuevas cosas y muchas de ellas están asociadas a los huesos. En resumen, los huesos son órganos bastante dinámicos, son órganos vivos y están en constante estudio y su conocimiento se está actualizando de manera exponencial cada vez. Vemos entonces que también los huesos modelan el cuerpo y determinan su talla. Claro, la talla de una persona no depende de la grasa en realidad, ¿no? No depende de otros tejidos, sino más bien del tamaño que ocupa toda la longitud de sus huesos organizados en esqueleto, ¿no? La talla de una persona es la talla de su esqueleto prácticamente, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿modela también el cuerpo? Claro, es evidente, por ejemplo, cuando tú ves una persona que carga pesas, ¿no? La estructura ósea que tiene él, la configuración de su esqueleto, es diferente a una persona, por ejemplo, que juega básquetbol o una señorita que practica la natación como deporte. Los huesos se modelan muy bien con la actividad física, también con el aspecto nutricional y otros factores más, como los hormonales. En fin, hay muchos factores para influir en el modelamiento del esqueleto y por lo tanto del cuerpo humano. Vemos también que los huesos forman palancas. Cuando ustedes, los que estén interesados en formar parte de las escuelas de ciencias de la salud, uno de los primeros cursos que van a afrontar es el curso de biofísica. Y en el curso de biofísica el primer capítulo es aparato locomotor, lo que corresponde a la bioestática, biodinámica, en el aspecto de palancas, ¿ya? No en taxonomía biológica, sino más bien en movimientos, ¿ya? La dinámica ósea, la dinámica del cuerpo. Los huesos largos, preferentemente, tienen la forma justamente de palancas. Están asociados a las articulaciones y también a los músculos, que en conjunto se van a denominar estos tres sistemas el aparato locomotor. Por ese motivo, el aparato locomotor se estudia en el primer capítulo del curso de biofísica, ¿ya? Entonces, importante para el movimiento, también para el sostenimiento de los órganos y tejidos blandos que se encuentran en el cuerpo, ¿no? Imagínate una persona que no tuviese esqueleto. Se dice que sería como una bolsa de músculos y vísceras, pues, que tratarían de expandirse por el suelo, ¿no? No habría quien sostenga esa altura de lo que le permite el esqueleto normalmente, ¿no? Almacena triglicéridos. Los huesos, ya hemos mencionado, a nivel de la cavidad medular, esa cavidad en forma de tubo dentro de los huesos largos, almacenan tejido adiposo y según el libro de Tórtora es muy posible utilizarlos como parte del consumo de la energía corporal, ¿no? De fuente de energía. Protección, así como sostiene los órganos, también los protege. Es muy evidente ver, por ejemplo, las costillas formando una especie de parrilla, ¿no? Una parrilla costal, que dentro están protegiendo pues al corazón, pulmones y otras estructuras muy importantes. Incluso en el caso de la cabeza, por ejemplo, ¿no? La calota craneana, ¿no? La calvaria, protege, viene a ser el techo pues de la cabeza, ¿no? Ósea, y protege las vísceras internas en la cabeza, como son el cerebro, el cerebelo, la glándula hipófisis, en fin, muchas estructuras. Y estas pues son tan delicadas que necesitan de la protección del sistema esquelético. Intervienen en la hematopoiesis, claro, poiesis significa formación, hemato significa sangre, entonces hay formación de sangre, en los huesos se forma sangre, claro, hemos mencionado que en los extremos de los huesos largos existen estructuras porosas, todo ese conjunto se llama tejido óseo esponjoso y dentro de esos poros, de esas cavidades pequeñas, se encuentra otro órgano, considerado así a la médula ósea roja, ¿ya?
Se llama médula ósea roja porque son las fábricas de sangre. Están protegidas en los huesos, ¿ya? Ahí tenemos nosotros justamente una imagen en ese corte. En la parte superior vemos esa estructura porosa del tejido óseo esponjoso. Y vemos entonces que en esas cavidades pequeñas del tejido óseo esponjoso se va a encontrar la médula ósea roja. Las fábricas de sangre, ¿ya? Ahí están las partes. Vemos el cartílago articular. Veamos ahora la histología. Hemos mencionado que el hueso es un órgano, y como es un órgano, es una convergencia de diferentes tejidos. Varios tejidos, vamos a hablar del tejido óseo propiamente dicho. En el tejido óseo, como todo tejido, pues tiene células y tiene espacio extracelular. Tiene la matriz extracelular o sustancia intercelular, que es lo mismo. Las células, si bien es cierto son escasas, no dejan de ser importantes. Las células principalmente tienen esta apariencia que les voy a mostrar ahora. Y aquí vamos a mencionar primero la sustancia intercelular, o denominada también matriz extracelular, y en caso de los huesos, matriz ósea en resumen. Esta matriz ósea, si consideramos que fuese un 100%, ¿ya? 30% corresponde a la matriz ósea orgánica, 70% a la matriz ósea inorgánica, ¿ya? Ahora, la matriz ósea orgánica, casi todo, 95%, corresponde a fibras de colágeno. En el cuerpo humano hay cerca de 25 tipos de colágeno distintos, ¿ya? De los cuales el colágeno tipo 1 es el que se encuentra preferentemente en los huesos. Y este colágeno es fundamental, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene afinidad, una afinidad química, una atracción única por el calcio, por las sales de calcio. Tiende a calcificarse. Donde aparece colágeno, tiene esa afinidad química de precipitar la hidroxiapatita, ¿ya? Esta sal especial de calcio, fosfatos, la llamada hidroxiapatita. Es una naturaleza química que le permite al colágeno atraer a estas sales de calcio. Ahora, el término osteoide, o también llamada osteína, se refiere justamente a eso, ¿ya? Osteína, oseína, está asociada a esto justamente. Ahora, el término osteoide propiamente dicho, pues se refiere a la matriz ósea orgánica, ¿ya? Ahora, tenemos la matriz ósea inorgánica que ocupa 70% del hueso, ¿no? Considerando ese porcentaje en 100% como si fuera la matriz, nada más la matriz extracelular, ¿ya? 70% viene a ser matriz inorgánica, pero 85% de esta matriz inorgánica es hidroxiapatita. El resto son sales menores, ¿no? Como el carbonato de calcio y otras sales de calcio y magnesio. Incluso hay flúor, incluso hay paladio, platino, etcétera. Hay otros minerales más. ¿Ya? Vamos a ver aquí, a ver. Ahora sí vamos a ver esta pregunta para redondear la idea. Les anticipo. Hay una parte proteica y una parte mineral, ¿no? Usualmente la gente piensa que el hueso es como una piedra, ¿no? Que predomina más su rigidez, su solidez, como que fuera todo macizo. Pero ya saben ustedes que no es así, ¿no? Tiene diversidad de tejidos, tiene espacios importantes, cavidades que le permiten pues funciones diversas, pero esos espacios y cavidades también hacen que no sea pues como una piedra, ¿no? Cualquiera se puede fracturar un hueso, imagínate, ¿no? Y tendría que esperar 3, 6, 9 meses dependiendo para que pueda recuperarse de una fractura de hueso. Ahora, cuando hablamos de la matriz orgánica y de esta predominantemente el colágeno, y cuando hablamos de la matriz inorgánica y de esta predominantemente la hidroxiapatita, vamos a asociar estas ideas. Colágeno, todo lo que tiene que ver con elasticidad, ¿ya? Con resistencia a la tensión, a la torsión, por ejemplo, ¿ya? Y todo lo que es mineral, hidroxiapatita, todo lo que es mineral tiene que ver con la compresión, tiene que ver con la dureza, ¿ya? Entonces, partiendo de esas asociaciones prácticas, vamos a decir lo siguiente. ¿Cuál será la respuesta correcta? Pueden encender sus micrófonos o pueden escribir al chat la respuesta correcta. ¿Nadie va a opinar? ¿Seguimos? Profe, pues en la B. A ver, Xiomara nos dice la respuesta B. ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿Nadie?
A ver, acá hay alguien ha escrito al chat, a ver. La C dice Yanela, vamos a ver. Ya hemos dicho, ¿no? Colágeno, vamos a asociar ya. Lo importante de ustedes que tienen que hacer en anatomía y los que quieren estudiar medicina es esto, asociar. Tienen que asociar ideas. ¿Ya? En vano van a memorizar términos si no lo han entendido, si no lo han asociado. Lo que tienen que hacer es asociar las ideas. Cuando dicen colágeno, proteína. Proteína, entonces tiene que ser asociado a flexibilidad, elasticidad, ¿no? Tensión, cuando tú estiras una cuerda, una liga, eso es tensión, ¿no? Es lo mismo que tracción. Entonces, hay resistencia en ese aspecto. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, el aspecto piedra, el aspecto mineral del hueso, a la compresión, a la dureza, eso es aspecto mineral, el componente inorgánico, o sea, hidroxiapatita. ¿Está bien? La respuesta correcta, entonces, como dijo su compañera, la respuesta es la letra B de buena. Sigamos. Aquí ya les muestro entonces las categorías celulares, las células. Vemos entonces a la izquierda una célula que tiene varios núcleos, ¿no? Tiene varios núcleos. La pregunta es, ¿cómo tuvo esos varios núcleos? Por cierto, esa célula se llama osteoclasto, ¿no? Pero ¿cómo es que logró tener tantos núcleos? La respuesta es que hubo una fusión de células, ¿ya? Esta célula de la izquierda, que la ven como que fuera una célula gigante con varios núcleos, es producto de una fusión de varias células. En promedio dicen algunos 30 células, otros libros dicen hasta 50 o incluso más. Pero lo más importante de esto es que si tiene varios núcleos, por lo tanto es una célula muy metabólica, ¿no es cierto? Y si es muy metabólica, entonces, ¿cuál es su función? Nos interesa saber cuál. Lo que ustedes ven de la parte inferior de esta célula multinucleada, el denominado borde dentado, no es más que la esquematización, la representación de lo que hace esta célula. Cuando tienes tú una célula que tiene varios, en un borde bastante, ¿cómo te digo? Ampliado, ¿no? Porque el hecho que su borde sea dentado, ¿no? Porque pudo haber sido redondito, ¿no? Ese borde pudo haber sido redondo, pero no lo es. Más bien se ha hecho como una especie de deditos, ¿no? O sea que ha aumentado la superficie de contacto. Entonces, tú tienes que pensar, ¿no? Si tiene un borde así, donde ha aumentado la superficie de contacto, por lógica, o absorbe más o secreta más. Y encima es muy metabólico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este osteoclasto está relacionado a la función de destrucción del hueso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta célula, en su borde dentado, lo que hace es secretar muchas enzimas para degradar la matriz orgánica, enzimas. Pero también libera ácido, tipo ácido clorhídrico, igual y en el mismo mecanismo que lo hace en el estómago para producir el jugo gástrico, ¿ya? Entonces, pero lo hace justamente debajo, ¿no? Donde está este borde dentado. ¿Para qué es ese ácido? Para degradar, o mejor dicho, desagregar la matriz inorgánica, ¿ya? Genera acidez para desagregar la matriz inorgánica, mientras que las enzimas que secreta son para desagregar la matriz orgánica. En otras palabras, rompe hueso. La pregunta es, si rompe hueso y en el cuerpo todo es homeostático, o sea, todo es equilibrado, ¿habrá quien forme hueso? Sí, ese es el osteoblasto, ¿ya? Pero esa es otra historia. Ahorita les voy a terminar de hablar del osteoclasto. Adicionalmente, el osteoclasto se apoya en el hueso en una especie de cavidad. Esa pequeña cavidad de espacio de esta sola celulita, ¿ya? Se llama laguna de Hauschildt. Y como está destruyendo hueso, se llama laguna de resorción de Hauschildt, ¿ya? Vamos al lado derecho. Vemos 3 células y están relacionadas por flechas. ¿Qué significa esto? Significa que la célula que está ahí, denominada osteógena, o también llamada osteoprogenitora, ¿ya? Es la célula madre. Y es una célula madre bipotencial. ¿Por qué? Porque tiene doble potencia. Una de las potencias es para formar osteoblastos y luego estas se forman en osteocitos. Pero también la osteógena osteoprogenitora, la otra potencia es para formar las células del periósteo y las células del endosteo. Así que es una célula madre bipotencial. ¿Está bien? En la primera potencia, donde forma osteoblastos y luego estos derivan en osteocitos, viene la secuencia así. Mientras va de célula madre a célula más especializada, más diferenciada hacia la derecha, ¿no?
La célula osteógena es célula madre. El osteocito es el otro extremo, ya está más diferenciado, ¿ya? De célula madre a célula diferenciada, miren lo que sucede. Es como si esta fuera la abuelita, ¿no? La osteógena. La siguiente fuera la madre, el osteoblasto, y la nieta sería el osteocito. Ese linaje tienen ellas tres, en esa relación, ¿ya? Ahora, la raíz de lo que hace lo va a sacar de la raíz que tiene su nombre. Osteógena, generadora, célula madre. Osteoblasto, blasto, formador. ¿Qué forma? ¿A qué te suena el osteoblasto? A fibroblasto. Por lo tanto, el osteoblasto secreta fibras de colágeno. Forma primero la matriz orgánica. Y ya hemos dicho que de la matriz orgánica casi todo es colágeno y por afinidad química se mineraliza. ¿Está bien? Entonces, luego del osteoblasto se diferencia más y tenemos al osteocito. El término cito significa célula y de por sí célula es el encargado de la homeostasis. Por lo tanto, mantiene el tejido óseo. Como es homeostático, y el término homeostático va a implicar varias cosas. Primero, comunicación intercelular. Por eso se explican sus bracitos. ¿Ves esos bracitos que tiene? Como ramificaciones. Su intención es comunicarse como si fueran bracitos con osteoblastos, otros osteocitos y también incluso el osteoclasto. ¿Ya? Su intención es comunicación intercelular, porque es el cito, es la célula homeostática. Por otro lado, el hecho de hablar de homeostasis, equilibrio, todo equilibrio implica retroalimentación. Por lo tanto, tiene que haber influencia de hormonas. Entonces, este conjugado de células, estas cuatro, son importantes también en relación a las hormonas. Va a haber hormonas que van a descalcificar el hueso y va a haber hormonas que van a calcificar el hueso, ¿no? Vale decir, la hormona PTH y la calcitonina, entre otras hormonas adicionales, que lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. La pregunta es, ¿dónde se ubican? Acá está. Células osteógenas son las células madre, están en endostio, periostio, conductos intraóseos, en fin, donde haya espacio se van a encontrar ellas. El osteoblasto, como es un derivado, trata de ocupar los mismos lugares, pero no todos, solamente endostio y periostio. El osteocito es otro subderivado, por lo tanto también se encuentra, pero como es una célula muy especializada y es una célula encargada de la homeostasis, entonces tiene que estar en la misma matriz ósea. Tiene que estar dentro de la matriz ósea, embebida ahí, atrapada, ¿ya? Entonces, el espacio donde se encuentra esa celulita, el osteocito, se llama laguna ósea, ¿está bien? Osteócele también le dicen, porque el término cele significa laguna, ¿ya? Osteo, hueso. Cuando tú juntas este osteócele con los canalículos, esos espacios donde entran esos bracitos, esas ramificaciones, el conjunto se llama osteoplasto, ¿ya? El osteoclasto ya hemos dicho, clasto es romper. Ahora, por lógica, si este osteoclasto rompe hueso, está asociada a la función de destrucción, como si fuera fagocitosis. Por lo tanto, el osteoclasto tiene un linaje más bien relacionado a los macrófagos, ¿ya? Ahí está la laguna de resorción en el osteoclasto y la laguna ósea en el osteocito asociados respectivamente, ¿ya? Aquí hay un esquema del libro Ross de histología. Vemos nosotros una vista en este corte. Vemos justamente el doble linaje, ¿no? La bipotencia de las células progenitoras. Estas van a formar osteoblastos y osteocitos en un linaje, pero también pueden formar ¿qué cosa? Las células periósticas y también las células endósticas. ¿Está bien? Lo pueden ver en el esquema. Ahora, mientras tanto, les he marcado ahí el GFUGM, granulocítico monocítico. ¿Se dan cuenta, no? Ese está asociado a macrófagos, ¿no? Monocitos, macrófagos. Ahí está el origen del osteoclasto. Por eso es que tiene esa tendencia, esa función de romper hueso, ¿no? Porque el macrófago, ¿qué hace? Come, fagocita, destruye. Igualito el osteoclasto, tiene esa naturaleza. Lo heredó de su abuelo. ¿Quién es? El GFUGM, ¿ya? GM de granulocítico monocítico. ¿Está bien? Sigamos. Aquí está otra vista del osteoblasto, osteoclasto. Vean cómo están como estrellas ahí los osteocitos, en color medio rosado. Dentro de sus osteóceles, con los canalículos, los osteoplastos. Ahí está, ¿ves? Osteoplasto.
Ahí está la laguna de Hauship, el osteoclasto con sus tantos núcleos destruyendo hueso, y el osteoblasto, debajo del osteoblasto como una arenita. Esa es la matriz orgánica llamada sustancia osteoide. Ahí está la matriz orgánica. Luego, por afinidad química, se va a mineralizar, ¿no es cierto? Y los osteocitos se quedan atrapados en la matriz ósea calcificada luego, ¿no es cierto? Veamos acá la remodelación ósea. Ahí está igualito. ¿Ves? Ahí está. Cristales de hidroxiapatita precipitándose químicamente en el colágeno. Ahí está. Estructura según tipo. Bueno, ustedes ya saben que hay huesos largos, cortos, planos y también irregulares, ¿no? 4 tipos. Vamos a ver por tipos. Acá está. Hueso corto. Un hueso cortito. Vean lo que tiene. Tiene periósteo, sí, la cubierta. Tiene tejido compacto, sí, mira, está todo ahí con rayas. Y más adentro el tejido esponjoso. TOE. Al tejido óseo esponjoso le dicen TOE y al tejido óseo compacto le dicen TOC, ¿ya? Obviamente también tiene pues cartílago articular porque los huesos están articulados. Vemos aquí la estructura del tejido del hueso plano. Ahí está. Como si fuera un sándwich, ¿no? Mira, periósteo. ¿Qué más vemos? ¿Ves? Periósteo, tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso, otra vez el compacto y el periósteo. Esta estructura de sándwich lo ves en el omóplato, pero también en los huesos del cráneo. Solamente en los huesos del cráneo, solamente en los huesos planos del cráneo, a este tejido esponjoso se le llama diploe. El tejido esponjoso en el omóplato no se llama diploe, solamente se le llama así en los huesos planos del cráneo, ¿correcto? Sigamos, ahí está hueso plano, listo. Aquí está, estructura según tipo, el hueso largo. El hueso largo es el que más se estudia, ¿no? Incluso cuando ustedes en el colegio llevan anatomía y hacen laboratorio, les mandan a comprar su hueso y todos traen su hueso de vaca, traen su hueso largo. Ahí está, todas las partes que tienen que conocer. Hay una epífisis en un extremo, otra epífisis en el otro extremo. Entre ambas se encuentra la diáfisis, que tiene forma tubular y es tubular con cavidad medular hueca, donde va la médula ósea amarilla, tejido adiposo. La médula ósea amarilla también se le llama MOA, mientras que la médula ósea roja se le dice simplemente MOR. ¿Está bien? En las epífisis. Vemos también aquí, bueno, aquí no está muy visible, pero en la parte superior ven un espacio medio amarillento en la epífisis, como una línea, ¿no? Medio curva. Corresponde a la metáfisis, ¿no? Cuando ya es una persona adulta, ¿no? Y ya no va a seguir creciendo, simplemente termina siendo una línea, ¿no? Termina siendo una línea o placa, ¿ya? La placa. Pero cuando estaba en crecimiento, pues un niño, un jovencito, ahí pues era un cartílago, un disco, ¿no? Un disco de crecimiento, ¿ya? Una placa cartilaginosa de crecimiento, ¿ya? Y eso lo vamos a ver también como parte de articulaciones en artrología. Aquí están los 4 tipos. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Ahí están los ejemplos. A ver, sigamos. Nos queda poco tiempo, creo. A ver, sí, tenemos 15 minutos todavía. Vamos a seguir. Tejido óseo compacto. Ahí está. Ahí están las partes. Vean lo importante de este esquema. En los cortes que se ha hecho en este hueso de la derecha, ¿ya? Ven ustedes una cubierta compacta en esta parte donde estoy marcando el cursor, pero en la parte más interna ven ustedes una parte en forma esponjosa. Es el TOE, ¿no? Tejido óseo esponjoso. Tejido óseo compacto usualmente rodea, protege al tejido óseo esponjoso, ¿no es cierto? Vemos también esta forma de capa, de hoja, el periósteo. Vemos varias fibras de Sharpey, que son fibras del periósteo que atraviesan para fijarse en el tejido óseo compacto, ¿no? Las famosas fibras de Sharpey, ¿no? Son fibras perforantes para poder fijar el periósteo al hueso. Vemos también los huesos. En el hueso vemos la distribución que tienen los vasos sanguíneos, ¿no?
Los vasos sanguíneos viajan pues por diferentes espacios en forma de canalículos, ¿no? Las osteonas son como cilindros, mira, aquí está como si fuera una antena, ¿no? Tratando de enseñarte de que en realidad son cilindros con varias capas, de afuera hacia adentro, ¿no? Y en la parte final, al centro, es un pequeño conducto, el conducto de Havers, vertical, longitudinal. Mientras que los otros conductos denominados de Boltzmann, son aquellos conductos más bien horizontales, incluso algunos son oblicuos, pero se acepta como horizontales en su mayoría, ¿ya? Pasan por ahí los vasos sanguíneos, pero no solo vasos sanguíneos, vasos linfáticos también. Ahí está, tejido óseo compacto. Vamos a ver acá, tejido óseo esponjoso. Mírame, realmente parece una esponja, ¿no? Pero siempre va a estar protegido por una capa de tejido óseo compacto, siempre. ¿Cómo se llama acá la unidad? Se llama pues trabécula, ¿no? La unidad del tejido óseo esponjoso, trabécula. En cambio, el tejido óseo compacto, su unidad se llama osteona o simplemente sistema Havers, ¿ya? La red de trabéculas entonces viene a ser pues la unidad del hueso esponjoso. Aquí tenemos otro esquema para adicionar algunos términos. Mira acá abajo, fibras de Sharpey, fibras perforantes de naturaleza colágeno, que van a perforar el tejido óseo compacto para fijar el periósteo, ¿ya? Periósteo interno, periósteo externo. Mira las fibras de Sharpey que son acá de color rojo. Están viniendo desde la capa externa del periósteo que se llama periósteo fibroso. Desde ahí viene. ¿Fibroso por qué? Por fibras de colágeno. En cambio el periósteo interno son las células periósticas que vienen ¿de dónde? De una de las potencias de la célula osteógena, ¿no es cierto? Vemos acá la configuración de cilindro, se ven las caras superiores de los cilindros que serían las osteonas o sistemas Havers. Pero hay otros términos adicionales, mira esto, te lo he agregado, el sistema circunferencial externo, el sistema circunferencial interno, ¿ya? En la parte rosada que ves acá, el sistema intersticial está compuesto de láminas, estas láminas cilíndricas circulares, pero se dice que son cilíndricas circulares viejas, son restos, ¿ya? Ahí está. El sistema circunferencial externo e interno son laminillas circunferenciales, también se le dice. Sistemas o laminillas. Tienes las laminillas circunferenciales internas, laminillas concéntricas. El término concéntrico se refiere a las osteonas, ¿ya? No puedes llamar concéntrica a la externa ni a la interna. Concéntrico se refiere simplemente a las osteonas. El sistema intersticial son laminillas intersticiales ya viejas, ¿ya? Son las mismas laminillas concéntricas cuando ya están envejecidas, entre comillas, y se van quedando como una especie de intersticio, ¿ya? Sigamos. A ver. Vemos acá también la estructura de un hueso largo. Ahí está lo que hemos mencionado, la epífisis. Aquí está la región que ustedes necesitaban considerar, la metáfisis. Ahí van a encontrar ustedes la placa de crecimiento, ¿no? El disco de crecimiento. Cuando ya se seca ese cartílago, entre comillas secarse, porque en realidad se calcifica, ya no está grueso, sino más bien delgadito, se forma una línea en forma de cicatriz ósea, y eso se llama sinostosis, como una especie de soldadura ósea. Cuando tú ves eso en una placa radiográfica, esa persona ya no va a crecer, ¿ya? Así estés jugando voleibol todos los días, si ya esa placa cartilaginosa se convirtió en una línea tipo cicatriz ósea en la placa radiográfica, significa que por más que tomes OmniLife, por más que hagas básquetbol y lo que tú quieras, no vas a crecer más porque ya no hay dónde más crecer, ya no hay cartílago de crecimiento, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Aquí está la osificación, en resumen nomás, la osificación hay de dos tipos, ¿no? La osificación endocondral y la osificación endoconjuntiva o endomembranosa. La endocondral o indirecta y la endoconjuntiva o membranosa, la directa. ¿A qué se refiere con endocondral? Cuando tú tengas dudas, siempre para cualquier cosa en anatomía, fisiología, medicina, lo que tú quieras, tienes que entender el término, ¿ya? Endo significa dentro y condral significa cartílago, condro, cartílago. Entonces está asociado a un molde de cartílago. Por lo tanto,
Si bien es cierto, el hueso como tejido conjuntivo, hemos visto en la clasificación, ¿no? Había tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo maduro. Los tejidos conjuntivos maduros derivando de los embrionarios. Pero miren el embrionario, el mesénquima, porque el mucoso está en la gelatina de Wharton, umbilical, eso no es cierto? Tiene que ser en el mesénquimo. En el mesénquima se parte, pero mira el mesénquima, ¿qué le va a pasar? El mesénquima va a derivar en un molde cartilaginoso, ¿ya? Y ese molde cartilaginoso, que va a tener la apariencia así vaga del hueso largo, luego se va a mineralizar, se va a calcificar y va a terminar siendo el hueso. ¿Pero qué hueso? Hueso largo, porque el molde de cartílago ya tenía esa forma, ¿ya? Forma de cilindro, como un cubo cilindro, que se alarga y se calcifica y entonces termina siendo hueso largo. Entonces, de aquí en adelante, osificación endocondral, osificación de hueso largo, ¿ya? Se le llama indirecta porque hay un paso intermedio. Se forma el cartílago, el molde de cartílago. Ese es el paso intermedio. Por eso te lo he remarcado de rojo. Del mesénquima no va directo a formarse hueso. Del mesénquima se forma el molde cartilaginoso. Ahí está el paso indirecto. Y ese molde cartilaginoso se mineraliza y termina siendo hueso largo. ¿Está bien? Mientras que en la osificación endoconjuntiva o endomembranosa es directa porque no hay paso intermedio. Mira, del mesénquima, que es básicamente una estructura tipo membrana, tipo capa, directamente se va a mineralizar y se forma entonces el hueso. ¿Pero qué hueso? Hueso plano, por lógica, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta configuración de las osificaciones y en modo práctico ya saben en qué huesos van a derivar. ¿Está bien? Aquí tienen ustedes un ejemplo de la osificación endomembranosa o directa, ¿no? De mesénquima, directo a hueso plano. Por ejemplo, acá está, ¿ve? En el cráneo del bebito, ¿no? Los huesos planos que eran cartilaginosos se empiezan a osificar, ¿no? Más o menos la osificación en el esqueleto embrionario se empieza a calcificar a los 56 días de la fecundación. ¿Sabían eso? Porque si tú sacas 56 días, a ver, saca tu cuenta. ¿Cuántos meses son? Son como 60 días, o sea, 2 meses, ¿no? Claro, los 2 meses, o sea, 8 semanas, ¿no? 8 por 7 es 56. Ahí está, 56 días. Más o menos a los 56 días ya empieza la osificación del esqueleto del embrión, que hasta entonces era puro mesénquima, ¿no es cierto? Mesénquima, y después ya recién empieza la osificación membranosa, la osificación condral, ¿no es cierto? Ya se empieza a diversificar. Pero a los 56 días más o menos de la fecundación ya empieza ya la osificación en partes del esqueleto del embrión. ¿Por qué? Porque a partir de los 57 días ya se empieza a llamar feto, ¿no es cierto? Aquí está, huesos supranumerarios. Cuando dice super se refiere a huesos adicionales en número, ¿no es cierto? Aquí vemos, por ejemplo, que estos huesos cumplen diversas funciones, ¿no? Han sido, bueno, tópico de mucha investigación en otros tiempos. Y vemos aquí la clasificación: huesos wormianos, sesamoideos, supranumerarios per se, es decir, propiamente dichos. Los huesos wormianos ubicados en las suturas para completar la articulación. Los huesos wormianos, en otras palabras, son huesos suturales, están en las suturas, ¿ya? En cambio, hay huesos sesamoideos que están ubicados en la base de metatarsianos y metacarpianos. Cuando yo digo metatarsianos, en la base, cuando tú dices metatarsianos, tarso, está asociado al tarso. ¿Y qué es el tarso? El tobillo. Y cuando yo digo metacarpianos, meta significa más allá del carpo. ¿Y qué es el carpo? La muñeca. ¿Alguna pregunta? Nada, ya seguimos. Entonces tenemos ahí esos huesecillos como si fueran alverjitas, como si fueran guisantes. Son huesos pequeñísimos, la mayoría. Claro que hay un hueso sesamoideo gigante, ¿no? Grande, la rótula. Ese es un hueso sesamoideo gigante. Están embebidos, introducidos en tendones, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar tú los huesos sesamoideos, ¿ya? La mayoría son pequeños. El hueso sesamoideo grande es la rótula, ¿está bien? Por eso hay un ligamento rotuliano, ¿no?
Muy bien. Ah, espérate. Aquí falta algo. Supranumerarios propiamente dicho. Estos huesos son inconstantes y asimétricos. Por eso se dice propiamente dicho supranumerarios. ¿Por qué? Más allá de los 206 huesos. Por eso dice supranumerarios. Están más allá de los 206 huesos, ¿ya? Tienen ubicación diferente en cualquier parte del cuerpo. Incluso imagínense, se han encontrado casos que en los músculos, por ejemplo en el muslo, ¿no? En los músculos, digamos, un jinete, ¿no? Tórtola refiere, por ejemplo, el caso de los jinetes de caballo, ¿no? Valga la redundancia. El hecho de cabalgar y golpear en esa zona, el hecho de tener traumatismos frecuentes en un músculo, hace que en él haya de repente ruptura de algún vaso sanguíneo y el calcio pues está en la sangre, entonces hay extravasación y con el constante traumatismo de ese músculo se empieza a acumular pues una pequeña cantidad de calcio, se calcifica, se forma un huesecillo supranumerario incluso en los músculos por traumatismo constante, frecuente. ¿Se imaginan? Es posible y eso sería fuera de los 206 huesos normalmente contados. Aquí tienes tú también, a ver, esto, nos faltan 5 minutos, avanzaremos todo lo que nos pueda. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, el hueso inca o epactal. ¿Lo ven? El hueso inca o hueso epactal, como pueden ver ustedes, no está en la sutura. Más bien parece una parte superior, como si se hubiese fracturado el hueso occipital. Por lo tanto, el hueso inca o epactal no viene a ser considerado un hueso sutural, ¿ya? No es un hueso bormiano. Pregunta de examen, ¿eh? Aquí ven ustedes fotos radiográficas. Ahí están las flechas, ¿ven? ¿Ven las alverjitas o no? Huesos sesamoideos, ahí está, embebidos en ligamentos y tendones. La rótula también es un enorme hueso sesamoideo, ¿no? Ahí está. Muy bien, sigamos. La fórmula de los 206 huesos. Ahí está. ¿Cómo vamos a distribuir los huesos? Fácil, lo vas a hacer de esta forma. Cada miembro, sea superior o sea inferior, 30 huesos. 30 huesos, simple. Miembro superior, 30. Miembro inferior, 30 huesos. ¿Está bien? La diferencia viene ahí, mira, 30 por 4, 120. Tienes que sumar el esqueleto axial, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver el esqueleto axial primero. ¿Cuántos huesos tiene? 80, mira. La cabeza tiene 22 huesos. 14 en lo que corresponde al rostro y 8 huesos en lo que corresponde al cráneo propiamente dicho, ¿ya? Un hueso adicional, el ioides. Hay otra clasificación también. Se habla de neurocráneo y de viscerocráneo. Cuando hablas de viscerocráneo, ahí sí incluyes los huesos del rostro, que eran 14, más el ioides. En 15 huesos se habla de viscerocráneo, ¿ya? Pero si simplemente hablas de cabeza y hablas de 22 huesos, 14, 8, así de simple. Huesecillos del oído medio, para que te des cuenta que están contados fuera de la cabeza. Profe, ¿pero no están dentro de la cabeza? Sí, pues, pero se cuentan fuera de la cabeza. Son 3 huesecillos a la izquierda, 3 huesecillos a la derecha. 6 en total. Columna vertebral, 26. Tórax, 25. ¿Ya? Columna vertebral, 26, claro. Tú haces la cuenta de los huesos, ¿ya? Una cosa son vértebras, ¿ya? Con esta lámina que lo terminamos. Vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, ahí va 24. 5 sacras y más 4 coxígeas son 33 vértebras. Pero hay vértebras que se fusionan, hacen sinostosis. Y entonces a los 5 vértebras sacras se fusionan en un solo hueso sacro. Y los 4 vértebras coxígeas en un solo hueso coxígeo. Por lo tanto, en total hay 26 huesos. ¿Ya? En el tórax hay 25. 12 costillas a la izquierda, 12 a la derecha, el esternón. El esqueleto apendicular, ahí está. La cintura escapular. Tenemos 2 cinturas escapulares. Izquierda, derecha. Izquierda, omóplato clavícula. Derecha, omóplato clavícula. La cintura pélvica, todos tenemos solamente una cintura pélvica, compuesta de 2 huesos coxales. ¿Están articulados? Sí, porque están articulados, por eso tenemos una sola cintura pélvica o cadera, ¿ya?
¿Está bien? Tenemos solo una cintura pélvica o cadera. ¿Está bien? En cambio, en la cintura escapular son dos. ¿Por qué? Porque la clavícula de la izquierda y derecha no están articuladas entre ellas. Tampoco los omóplatos están articulados entre ellos. Por eso tenemos dos cinturas escapulares y una cintura pélvica. ¿Ya? Cuando hablamos de pelvis ósea, ya es la articulación de la cintura pélvica con el hueso sacro. Eso ya en conjunto se llama pelvis ósea. Tiene forma de quero, le dicen lebrillo, ¿ya? Tiene forma de un vaso, boca ancha arriba, boca abajo, boca estrecha abajo, ¿no? Como si fuera un quero más o menos, ¿no? Eso es un lebrillo, así le dicen. Un tórtolo le llama lebrillo, pero ese es el significado. Extremidades superiores e inferiores, 30 cada uno, por lo tanto 60 en los superiores, 60 en los inferiores. Con esta lámina vamos a quedar la clase porque ya son las 6 de la tarde. Su docente va a ingresar, me imagino. Muy bien, chicos. Cualquier pregunta a través del profesor John me la hacen llegar al WhatsApp o al Facebook. Ha sido un gusto. Yo voy a continuar la clase la siguiente semana. No, mañana me parece que es. Mañana. Así que nos vemos para terminar estas diapositivas. Gracias.